El sol cayó, la luna se alza y con ella llegan los mejores sonidos del mundo. Tus sentidos se despiertan y tus oídos solo quieren rock. Esto es Rockline.
Somos tu conexión con el rock. Ok, buenas tardes, estamos aquí en Rockline, una tarde súper especial porque tenemos un gran invitado. Le doy la bienvenida a David López desde Mundi. David, ¿cómo vas? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé, en el momento en el que vayan a ver esta entrevista para usted, Hugo, y por supuesto, qué placer es volver a ver a la señorita Karen desde México, que nos acompaña como ya es habitual. Saludo para ella y para toda la gente en México, que muy seguramente también va a ver esta entrevista, que la siguen a ella. Y como ya lo dijiste, pues un invitado de lujo, un personaje ya con una trayectoria bastante extensa en el mundo del metal sinfónico, el señor Kristian Niemann, así que feliz de estar aquí acompañándolos en esta tarde, día, noche, no sé, en el momento en que vean esto, Ok, en qué momento del día estaremos. ok, Karen, vamos a darle la bienvenida a Kristian. Súper. Pues hoy estamos con Kristian Niemann. Él es el ícono ex guitarrista de la banda Therion y actualmente guitarrista de las bandas Sorcerer, Lemonade y Lithium. So, welcome to Rockline, Kristian. Thank you very much. Thank you for having me. Bueno, Kristian, genial de tener a tremendo guitarrista aquí, un guitarrista muy recordado aquí en Sudamérica por sus giras con Therion y pues porque para muchos fue miembro de una formación clásica de la banda que muchos queremos y todavía recordamos. Y por aquí, pues, David, ya sabes, ha pasado casi toda la banda. Lori Lewis, Thomas Bigstrom, Snowy Show. Bueno, han estado todos. No sé si se me escapa alguien por ahí, pero... Rosalía y Kiara. Rosalía, Kiara. Y bueno, hoy estamos con Kristian. Vamos a hablar un poco también de su historia, pero también a centrarnos en Sorcerer, que es su nueva banda y están promocionando un nuevo álbum que es genial. Así que bueno, vamos a darle inicio a esta entrevista y le vamos a preguntar a Kristian, bueno, que nos actualice un poco, David, qué ha ocurrido después de su separación con Therion durante estos años. Okay, Kristian, we are going to make an update of what has been your life after leaving Therion band. So what's going on? How is it going right now? What are the plans for future? We know you have a new band called Sources, and we are going to talk about that. But let's do it a little bit update. After you left Therion, what was going on at that time in your life? When I left Therion, I was working on the second Demonoid album, which still hasn't come out yet, which is embarrassing, but that's what happened. We were working on that. Then I left Therion, and I continued working on that. We tried to find we had a vocalist who was going to do it, but you know, it fell through. He didn't want to do it. So after searching for vocalists for about a year, I got really tired of that, and then Anders and Johnny sort of called me and asked if I wanted to join, Sorcerer in this rebirth. It was only one gig, you know. It was like, hey, do you want to come play a gig with Sorcerer? I was like, Sorcerer? Who's that? I didn't know about that band. So I said yes, of course, because I'm friends with those guys and fans of those guys. So, and then we did that show in Würzburg in 2010, did another show in Athens in 2011, and then we decided, hey, this was really fun. You know, we should do this more often, and you know, try to make a record and get a record deal because we enjoyed, you know, playing together. And at the same time, there, I was doing the Snowy Show All Stars right after the first Sorcerer gig. Snowy asked me, I think, to do the All-Star show with him. So we did that too. That was also the beginning of 2011, I think, or in the first half of 2011. So that was really fun. I mean, I love playing with Snowy. Snowy is a crazy guy, but, you know, but in all the right ways. He's a dude's a genius. I mean, I love the music he's done, you know, Notre Dame, Memento Mori, of course. I'm a huge fan of Memento Mori. So yeah, it was a no-brainer, of course, and of course I knew him from Therion. So that was that, and then I mean after that, I focused
basically on Sorcerer. You know, we recorded the album and it came out in 2015, and we did a little bit of touring on that. And then we did quite quickly. We did another album. We did it. The second album, Traveling on the Fire King, came out in 2017, and we did a little bit more touring again with that album. And then let's see, beginning of 2019, we started recording the new album, which is called Lamenting Of The Innocense. We started writing that one. We wrote for half a year, and then we recorded it for half a year, and then it came out in May this year. It came out in 29th of May. But of course, as everyone knows, you know, the Corona stuff happened, and we haven't been able to tour, obviously. But that pretty much brings us up to date, you know. Right now, we're preparing for a live stream show together with 2 other bands. That's going to happen sometime in the pretty near future. Of course, we will let everybody know which bands and when it's going to happen. So that's in the pipe, and we're also, you are the first person I'm telling this, but we're starting writing on the new album. You know, we started like 2 weeks ago, started putting together ideas and sending stuff out to Anders so we could listen to it and see what he thinks, you know. So we've started writing again. So that brings us up to date. Ok. Bueno, básicamente nos cuenta que cuando salió de Therion, pues ya se venía trabajando en una segunda producción discográfica, pero que pues fue una pena que eso no pudiera pasar. Él ya conocía a los chicos de Sorcerer, no era que no supiera quiénes eran, o sea, ya eran amigos y ya eran conocidos cuando él salió de allí. Estaba pues como revisando el tema de formar un proyecto, estaba buscando pues vocalistas, y por ahí recibió el llamado de estas 2 personas que si querían formar parte de este proyecto, y dijo pues es un proyecto que yo ya conocía, son amigos, y decidí iniciar con ellos. Comenzaron la grabación de su primer álbum, eso fue por allá más o menos en el 2010, creo que fue por esa época, 2010-2011. Comienzan a salir de gira, les fue muy bien con el tema del primer tour. Posteriormente, Snowy Shaw decide hacer un proyecto que se llamaba Snowy Shaw All Stars, donde también lo invita a participar de ese proyecto, donde dice que pues trabajar con Snowy Shaw es genial, porque es tremendo artista y es una excelente persona, y pues trabajar con él es increíble. Exacto, está súper tostado la cabeza. Entonces, que trabajar con él es algo súper loco y súper increíble. Entonces, también hizo parte de esto, hizo gira con este proyecto de Snowy Shaw All Stars, con el que también pues tuvo giras increíbles. Y posterior a eso, ya para el año 2017, se comienza a trabajar en el segundo álbum de Sorcerer, álbum pues que también tuvo éxito, y se viene también una gira, pero ya para esta producción nueva, que ya tenían pues pensado, te llevaban aproximadamente medio año trabajando en lo que iba a ser esta nueva producción, medio año escribiendo, medio año en el tema de producción, pero pues llegó el tema del coronavirus, y infortunadamente pues tuvieron que parar, no pudieron seguir como con lo que tenían haciendo, pues por obvias razones, pero haciendo pues así como un spoiler rápido de lo que se viene un live stream con otras 2 bandas que todavía no saben cuándo es, pero que eso va, que tan pronto tengan fecha, obviamente van a pues a hacérselo saber a toda la gente para que estén allí pendientes, y que ya se está trabajando también, por supuesto, en esa producción discográfica que es de la que estamos hablando hoy. Y que prácticamente somos los primeros como en entrar a conversar con él respecto a lo que se va a hacer en cuanto a este álbum. Ok, Karen, hablemos un poquito de Sorcerer, desde qué año está trabajando, por ahí tú tenías información. Así es, Sorcerer está trabajando desde los años 80, pero ya en el 2010 es cuando Kristian se une a ellos. Entonces, Sorcerer es una banda de doom metal que tiene tintes de heavy metal y stoner. Entonces queremos preguntarle a Kristian cómo ha sido su experiencia en Sorcerer desde estos últimos años. Bueno, David, aclaremos también que hay influencias en la banda Sorcerer de bandas reconocidas por ahí. Lo que hemos escuchado, yo creo que hay mucho Black Sabbath, King Diamond, Candlemas. Bueno, vamos a hablar un poquito de Kristian, cuáles son las influencias de Sorcerer y cómo ha sido pues su experiencia a nivel musical con la banda.
Okay, Kristian, we want to know what are the influences of Sorcerer and how has been your experience of working with them? The influences are pretty wide-ranging, I'd say, because everybody in the band likes different stuff. But I mean, of course, I heard the names you mentioned, of course, Candlemass, obviously, Black Sabbath, Maiden, Priest, King Diamond. I would say those are probably the main ones. But I mean, like for instance, I mean, Johnny is a huge Pink Floyd fan, so maybe there's stuff from maybe Pink Floyd, and Justin is a death metal fan, so there's probably a little bit of that. You know, there's Pantera riffs somewhere, you know, stolen, and all kinds of stuff. But yeah, I would say those are the main bands, you know, the 80s. I mean, Metallica probably, you know, also Rainbow, anything with Dio in it, you know, that would be actually the Heaven and Hell album. Not the album, the band Heaven and Hell, you know, Sabbath with Dio, the last album they did. That's called Heaven and Hell. That's an awesome album. I think we're all very influenced by that one, and all, you know, the Sabbath period with Tony Martin in the band, Dio and Tony Martin, those periods, you know, not so much Ozzy Sabbath, you know, later the 80s and early 90s Sabbath. And with Candlemass, what can you say? You know, everything, you know, they've done is just amazing. I love that band so much. I love pretty much everything Leif Edling has done. I'm a huge fan of Avatarium. Love that band. I'm also a very big fan of the band Crux, you know, with Mats Levén on vocals and Fredrik from Opeth on guitar. That band, those 3 albums, amazing. That's also a big inspiration. And I mean, and also what you asked, like working with those guys in the band, it's a great relationship, you know. We get along great. There's no egos, there's no rock star bullshit, you know, anything like that, because everybody has done enough to know where we are as people, and you know, we're, you know, a bit older now, and we don't have time for, you know, yeah, I mean, we don't have time for any sort of drama or bullshit, you know. We just want to have fun and play music. That's it, you know. And we just try to when we travel, you know, we've done the gigs we've done, you know, we just traveled and have as much fun as we can, you know, and do the best shows as possible as we can. So I love that band. It's awesome. It's such a nice, relaxed vibe, you know. Okay. Ok, bueno, dice que influencias, pues muchas, prácticamente, aunque tienen, digamos que gustos diversos, sí confluyen en las influencias, y yo creo que fue claro para todos que una de las más grandes o las más marcadas es Black Sabbath. Dice que no Black Sabbath, la época de Ozzy, sino Black Sabbath, la época finales 80s, inicios de los 90s, donde estaban Tony Martin y Dio, obviamente, pero pues de influencias marcadísimas: Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Candlemass. También habla de bandas de los 80s, 90s como Metallica, Pantera, por ahí algunos riffs, cosas también pues digamos que un poco menos conocidas, pero que tienen muchas influencias. Sin embargo, Heaven and Hell, por ejemplo, Rainbow, que Heaven and Hell fue un proyecto que se formó después de que Dio salió de Sabbath. Que fue David, ahí vale la pena aclarar que él menciona Heaven and Hell, el proyecto con Dio, que se dio en los últimos años de Dio, y el último álbum, que creo que se llama Devil You Know, creo que se llama así. Ok, ese proyecto, que fue un proyecto pues fue un proyecto muy bueno, la verdad, es una banda espectacular. Esas son más o menos las influencias musicales que tienen ellos en cuanto a la música, y dice que trabajar con ellos pues es increíble, que son excelentes músicos, que no existen egos ni nada de esas patrañas de rockstar, ni nada de esas cosas a las que algunas bandas se han sometidas, que tratan de divertirse lo más que pueden cada que salen de tour, de hacer grandes shows y hacer buenos shows, de estollarse el tema de hacer música, y que ellos pues ya están viejos, que ya somos adultos. No, yo diría que adultos contemporáneos. Ya no estamos para esas cosas, dice. Entonces, que trabajar con ellos es increíble, que se llevan muy bien, que la relación es muy buena, y que esa madurez quizá que ya tienen es la que hace que ellos puedan hacer buena música juntos, que no hayan ese tipo de rencillas o de rencores o de envidias y protagonismos pues como forzados, y que definitivamente le gusta muchísimo trabajar con ellos.
Ok, vamos entonces a escuchar a Sorcerer con esta canción que se llama Hammer of the Witches y regresamos aquí con Kristian Niemann, invitado estelar en Rockline. Solo tocamos éxitos en Rockline. Far
Ok, estamos de nuevo aquí en Rockline. Estábamos escuchando a la banda Sorcerer con su canción The Hammer of the Witches. Y bueno, nos damos cuenta ahí, David, que en los videos, porque han salido casi videos de todas las canciones de la banda. Entonces, ahí la pregunta para Kristian es si este álbum es conceptual y que si nos puede hablar un poquito, pues ya del álbum en sí y qué quiere mostrar la banda Sorcerer con esta nueva producción. Ok, estamos hablando de la más reciente producción, Sí. ¿correcto? Lamenting of Innocence. Lamenting of Innocence. Lamenting of Innocence, okay. Okay, Kristian, we could see that in this video is any idea of a conceptual album maybe behind the intention. We want to know if this is going to be a conceptual album, or what are the main idea of this production, because almost all of the songs has a video. So we want to know, is this a conceptual album, or what is the main idea of this new production? Yes, exactly. It is a concept album. It's not a concept album that goes like chronologically in order, like Operation Mindcrime, for instance. That's, you know, that follows a story, you know. But this one is more about an overall topic, and each song deals with the subject of the witch burnings and the prosecution of women, you know, in the way back those days. You know, and every video we did a video for all the songs, like you said, and every video has that sort of theme, you know, witches and witch burnings and priests and, you know, heathens and whatever, all that stuff. And yeah, we just felt it was I mean, obviously it's been done, but we felt it was a good topic to talk about on this album, you know, and we just went with it. It's Anders and Justin wrote most of the lyrics, and yeah, they got inspired, and it just came out, you know. And then before we knew it, it was like, yeah, we should be a concept, you know. We want to write the whole album around this idea. So yeah, you're absolutely right. Okay. Ok, bueno, dice que sí, que en efecto es un álbum de concepto. Sin embargo, por más que es un álbum de concepto, no está cronológicamente organizado como la gran mayoría de los álbumes conceptuales que cuentan una historia a través de cada una de las canciones, sino que todas las canciones tienen un concepto general, que en este caso está orientado a la época de la Santa Inquisición, que es cuando mataban mujeres, quemaban mujeres por sospechas o acusaciones de brujería, y que si bien es un concepto pues un poquito, digamos que obsceno, bueno, no obsceno, es un poquito... tiene su problemática histórica, sobre todo por el tema de la iglesia, que les pareció bastante interesante. Entonces, que cada video tiene una canción, cada canción tiene un video, perdón, en el que pues se ve todo este tema de las espadas y de las mujeres ahorcadas, mujeres quemadas, sacerdotes y todo pues esto que envolvía el ambiente de medieval de esa época, en el que pues murieron tantas mujeres. Y que sí, que estábamos en lo correcto, que definitivamente sí. Dos de los miembros, no quiero decir nombres incorrectos, entendí Anders, no sé quién es el otro, fueron los que escribieron prácticamente todas las canciones, y fueron los que hicieron pues como las composiciones, y ya entre todos se encargaron más o menos de buscar la temática de los videos, pero que sí, que efectivamente es un álbum concepto, que no cuenta una historia o no hay una línea cronológica de tiempo entre una canción y otra que va contando una historia, sino que la idea central está marcada en todos los videos, que vuelve y recalca, es en torno al tema del maltrato que sufrió la mujer en la época de la Santa Inquisición. Genial, genial. Interesante este nuevo álbum de Sorcerer. Y bueno, súper recomendado para los que les gusta mucho el doom metal con influencias heavy metal, todo eso genial. Karen, preguntémosle sobre Sudamérica, sobre nuestro continente a Chris. El audio. Bueno, pues ¿te gustaría regresar o tienes alguna anécdota durante las giras que tuviste con Therion o algo que recuerdes en nuestro continente? Kristian, did you have any funny story about Latin America when you came here, and would you like to come and obviously drop by and perform here in South America? Yeah, of course. I love South America, you know. Fun stories. Let me think. I had lots of stories with Therion, you know. For me, Therion was obviously the
biggest band I've been in, you know, ever. And for me, it was the first time I toured, you know, with a band. That was with Therion. And the first time we went to South America, I think we played in Mexico first. That was the first, you know, I think, yeah. Is Mexico counted as South America or is it Central America? Central America. Okay, so No, I'm grouping South America and Central America together now. Actually, it's North America. Actually, Mexico is North America. Right? It is? Jesus Christ. My geography is shit. Sorry. Okay, let's not talk about that. Okay. Really? Yeah. But anyway, yeah, I mean, few fun stories. I remember going to Bolivia, playing in La Paz, and landing. I think we landed in La Paz, or if we landed in another town and drove there, and it was like, you know, 3 in the morning or something. Everybody was like super tired. I was like, oh, we just, you know, hotel, we just want to sleep, you know. And then we came out, and it was like 200-300 people on the airport with like Therion banners, you know, and like, Therion. And we were like, holy shit. You know, because we saw all those people, you know, from the plane before we actually exited the plane. We could see there was a lot of people outside. We were like, I guess there's maybe a famous film person on board the plane, or a rock band, you know, a rock star. Not us, you know. But when we came out, they had like Therion banners. It was amazing. I get like goosebumps thinking about it now, you know. It was amazing. And it's been all that, I mean, everywhere we played in South America, it's been the same. In Brazil, Argentina, you know. Colombia. Of course, Colombia. How can I forget? Sorry. Yeah, obviously. You know, it's been amazing. I mean, just meeting the people, you know, and just crazy fans, and, you know, but very respectful as well. Not crazy in a bad way. Just very, like, you know, dedicated, you know. Amazing. And I would love more than anything to come back, you know, with Sorcerer and play. That would be fantastic, you know. Always welcome, Kristian. Okay, and do you find any differences between European crowd and Latin American crowd? Is there any difference between the fans? There's a huge difference. I mean, of course, in Europe, maybe not. I mean, when you had the Eastern states before, you know, Hungary, Bulgaria, Romania, those countries, those kind of reminds you a little bit of the crowds in South America. But in South America, you know, that's everybody goes totally crazy, you know, and every band, I'm sure, who you will talk to will say the same thing. You know, in South America, the people are the craziest, you know. And of course, South America has a lot of different countries, but it's pretty much the same in every country. Everybody's really, really crazy, you know. And in Europe, they see every band like, you know, not now, of course, but, you know, in pre-Corona, you know, you could see every band, you know, whenever you wanted, pretty much. So everybody's like, you know, like this. You know, that's Sweden, you know, for you. You know, everybody, yay, yay. But not like, you know, in Colombia, where it's like, fuck yeah, you know? Yeah, exactly. So there's a big difference. There's a huge difference. Okay. Yeah. Ok. Bueno, a la primera pregunta nos decía que obvio le encantaría volver, que siempre, de hecho, tiene muy buenos recuerdos de Latinoamérica y del continente en general, máxime con Therion, porque fue la banda más grande en la que él ha podido estar. Y tiene muchos recuerdos de Latinoamérica con Therion. Iba a contar una anécdota de México, pero prefirió no, porque no estaría claro si México estaba en Centroamérica o Suramérica, y de hecho no está en ninguna de las dos. México, sí, eso es verdad, hace parte de Norteamérica, ¿correcto? Karen, México no. Lo México que pasa es que... hace parte de Norteamérica. Sorry. No. México es Norteamérica. De hecho, si tú miras el mapa, México arranca... el último país de Norteamérica es México. Lo que pasa es que por idioma y por el tema del fútbol y por una cantidad de cosas, por ejemplo, hace parte de la CONCACAF, que es la Confederación Centroamericana de Fútbol, en la que también está Estados Unidos y también está Canadá y también está toda esta parte. Ya tú lo estás hablando desde la visión geográfica. Ok. Exacto.
pero geográficamente, si tú miras y si tú entras a buscar la historia de México, México aparece como Norteamérica, no aparece como Centroamérica como tal. Ok, perfecto. El caso es que, bueno, Gracias por la aclaración. No, porque todos teníamos entendido que también era Centroamérica, pero no, la verdad es que no es Centroamérica. Te contaba que, por ejemplo, le pasó en Bolivia, que estuvieron en Bolivia, aterrizaron en La Paz, que es la capital boliviana, y venían pues como a las 2 o 3 de la mañana, y ellos dijeron, no, pues hasta ahora queremos llegar a dormir al hotel, estamos cansados. Y resulta que cuando se bajan del avión encuentran que habían como 200 o 300 personas haciendo fila con los carteles de Therion así enardecidos y pues súper locos. Y dijo él, ¿qué demonios es esto? No esperaban ver, él dijo, ¿será que viene alguien famoso en otro avión o alguna otra banda, un rockstar más conocido? Porque nosotros, pues no creo. Y efectivamente la gente estaba ya con sus carteles de Therion, pues, recibiendo la banda. ¿Quién se imaginaría que los bolivianos son así de metachos? Pero que le pareció una historia bastante divertida. Sin embargo, dice que tiene muchísimas. De hecho, por ejemplo, con México, si no recuerda mal, dice que cree que México fue el primer país donde estuvo Therion en esta parte del mundo. Fue el primer país que visitó, al menos de habla hispana. México los ama. Sí, y el caso es que dice que sí, que le encantaría, obviamente que con Sorcerer le fascinaría poder venir a Latinoamérica, sería genial. Y le preguntaba yo que con el tema de los fans, cómo era el tema, pues si había diferencias entre los fans de Europa o los asiáticos o aquí con los latinos. Y dice que muchas, sin embargo que por ejemplo con la parte del este de Europa son más o menos parecidos a los latinos, sin embargo el resto de Europa son más bien fríos. Dice que si le preguntas a cualquier otra banda que toque en Europa, o en Suecia, o en Suiza, o en estos países, te van a decir lo mismo, que sí, que los fans latinos son mucho más locos, siempre están con el ánimo arriba, están con la energía full, mientras que ellos allá, quizás es porque cada 8 días las bandas pues pueden estar en diferentes festivales o en diferentes tarimas, y prácticamente es más común verlos, el fan está como de brazos cruzados, como que bueno, ¿y qué sigue? Entonces dice que sí, que hay diferencias pues notorias, obviamente que aunque en Latinoamérica cada país es diferente, tienen como ese común denominador, que la energía del latino para los conciertos con las bandas europeas bueno, con todas las bandas en general, siempre está arriba y que son los más locos de todos. Que los locos en el buen sentido de la palabra. Sí, claro. Bueno, ha sido un placer tener hoy aquí a Kristian Niemann. Yo tuve la oportunidad de ver a Kristian en la formación de Therion del 2007 en Manizales, creo que lo vimos. Fue algo brutal. Un guitarrista excelente, un guitarrista que su puesta en escena es única, su técnica al tocar lo vimos en el primer video de Therion y en lo que hemos estado observando aquí. Y bueno, vamos a finalizar, David, y a decirle a Kristian que muchas gracias pues por haber aceptado esta entrevista con Lamenting of the Innocense, que es el video que le da nombre a su álbum. Y bueno, genial haberlo tenido aquí. Okay, Kristian, before saying goodbye, we want to thank you for these minutes to know a little bit more about your new project, which is amazing. As Hugo said, he had the opportunity to see you perform live with Therion here in Cali, Colombia, and your performing is amazing. Your scene, it's awesome. Your technique is so rich, and we want to wish you the best with this new project. And of course, Rockline doors are open for releasing whatever you want. And we are going to say goodbye with this new video, which is called as the album, the Lamenting of Innocence. And we want to invite you to join the people to see this video and to look for you on social networks and to be connect with all the news of the band and of course with the news streaming that you are about to release in I don't know how many days. Mm-hmm. Yeah. I don't have a date yet for the streaming, but it's going to happen. And whenever we release the dates for that, of course, it's going to be all over our social media and you're going to be able to see it. And it's going to be us and two other bands. And thank you for having me on this show. It's been really fun. Thank you so much. Una última cosa, David, y es que ayer confirmaron a la banda de Kristian, Sorcerer, para el Sweden Rock Fest del próximo año, creo que es en junio.
Así que bueno, súper atentos si todo esto termina y los mejores deseos para ese concierto y que regresen con todo el poder. Okay, Kristian, we know that yesterday Sorcerer was confirmed in the lineup of the Sweden Rock Fest next year, right? Yes. Yes. Okay, so let's wish you the best, and we hope that when all this ends, and we wish that it happen as soon as be possible for us. So many success in that fest, and I hope, or we hope, to be able to see you perform live here in Colombia, here in South America, and we expect that happens very soon. Yes, thank you very much. I would love that, and everybody would love that in the band, I'm sure. Thank you so much for having me. Awesome. Hope you see you soon. Yes, make yourself free of feel free of present this new video, which is called Lamenting of Innocense. Come on. I present it. Okay. Lamenting of the Innocent. It's my one of my favorite songs on the album. It's the title track, obviously. And it was the first one that was finished for the album. You know, it was the first one we wrote where we felt like, holy shit, this is probably going to be a good album, because this song contains it all. It's like slow. It's got everything that is Sorcerer for me. You know, the slow epicness and, you know, fantastic vocals, choirs, guitars. It's got everything. I love this song, and it's going to be so much fun to play live. Okay, see you in the future. Okay, Kristian, see you later, and thank you so much. Bye-bye. Oh, okay. See you. Bye, Kristian. Bye-bye. Thank you for having me. Bye. Stay Thank you. safe. Bye. Stay metal. Yes, you too. Bye. Conectamos tus sentidos con lo mejor del rock. Smoking fires and hordes are baying for blood tonight. The torment lingers on, the pain grows closer. We have to realize it's the end.